Gloria al Señor. Casi lo encuentra al final. Son de las últimas cartas de los apóstoles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Carta del apóstol y siervo de Dios Santiago, capítulo 3. Sí, amén. Verso 13. Capítulo 3, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Repetimos el verso: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, esta es tu palabra poderosa, Señor, esta es tu ley, Señor amado, la que cambia, la que transforma, la que liberta, la que santifica, Señor, y la que nos da vida eterna, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, aparto toda sabiduría humana en el nombre de Jesús, y que, poderoso Dios, tu revelación, tu palabra, tu don, Señor amado, sea notorio en estos momentos, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor amado. De arriba a tierra todo aquello que se quiera levantar contra tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Estamos contentos, mis hermanos. Esta es una fiesta espiritual. Amén. Tenemos que estar gozosos porque estamos en fiesta con Cristo. Todos los días es una fiesta con Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pido de su amable atención, hermanos, unos minutos para compartir esta enseñanza que Dios me permitió recibir, hermano. Gloria al Señor. Quiero meditar bajo el tema acciones de un sabio. Amén. Acciones de un sabio. En lo que vayamos, hermanos, avanzando con el sermón, vamos a ir leyendo unas cuantas citas bíblicas. Gloria al Señor. El apóstol Santiago, hermanos, como bien se presenta en su carta, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Y lo primero que le dice el apóstol es salud, dando a entender, hermanos, cuán saludable es, alabado sea el Señor, estar en Cristo, pertenecer, hermanos, al rebaño o al ejército del Señor o a la iglesia del Señor. En esta carta el apóstol, hermanos, da muchas enseñanzas muy importantes, entre ellas dictándoles, hermano, que soporten las pruebas, las tribulaciones, que soporten, hermanos, todo tipo de acechanza o ataque que se le sobrevenga a cada uno de los miembros de la iglesia a la que él se refiere. El apóstol no brinda un nombre, hermanos, de una iglesia, de una denominación, pero bien claro se nota, hermanos, que se está dirigiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto amerita, hermanos, a la iglesia dispersada por causa de la persecución. Y lo que es tan agradable, aparte de muchas cosas, en la carta del apóstol Santiago, es que él le da mucho realce a la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, Santiago se la muestra a estas 12 tribus, de que no se adquiere, hermanos, la sabiduría por dones humanos, por talentos humanos, sino que entre muchas enseñanzas el apóstol Santiago le dice
ustedes no sean solamente oidores de la palabra, sino que sean hacedores. Gloria a Dios. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, viene, hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y la ponemos por obra. Ahí la sabiduría nos abraza, nos envuelve. Al escuchar la palabra del Señor no solo se recibe fe, porque dice que por el oír viene la fe, pero también por el oír se recibe sabiduría, porque lo que el hombre o la mujer enseña, hermanos, en un púlpito, en una plataforma, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿qué es? Es la sabiduría de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la Biblia, útil para exhortar, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para muchas cosas, con el único propósito y final que el hombre sea perfecto en todos sus caminos. ¿Qué es lo que hace esta palabra? Perfeccionar la vida del hombre. ¿Qué es lo que hace esta palabra? Perfeccionar la vida de la mujer. ¿Y cómo la va a perfeccionar? Brindándole esa sabiduría para que se dirija, para que ande, para que camine conforme a los mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha ordenado para cada uno de sus seguidores. Hermano, dice la palabra del Señor que todos nosotros, hermanos, estábamos ya prácticamente condenados para una condenación. Ya estábamos, hermanos, como anotados en el libro negro de los condenados, pero por esta palabra que nos llegó a nosotros, ahora nosotros tenemos un camino hacia la patria celestial. Eso significa que esta palabra llena de sabiduría abrió mis ojos, abrió mi vida, abrió mi corazón y todo mi entendimiento. Usted podía estar en la religión, pero no se le abrió la sabiduría mental y espiritual. Pero cuando conocimos a Cristo, Él quitó el velo de nuestro entendimiento y ahora sí podemos entender la palabra sabia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen gloria a Dios. Y nos encontramos ahora, hermanos, con un versículo donde el apóstol Santiago hace una pregunta, una consonante, y él dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No se está haciendo la pregunta a él, se la está haciendo a los que van a escuchar lo que dice la carta que él mandó. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Hablándolo más claro, porque cuando dice vosotros, habla de ustedes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Quizás más de alguno levantó su mano y dijo: yo apóstol, yo Santiago, yo siervo del Señor, soy sabio. Viene el apóstol Santiago y cuando, hermanos, recibe una respuesta, porque no de por gusto el apóstol sigue hablando de esta manera, él primero que le responde a los de la iglesia es las siguientes palabras: ustedes tienen que mostrar que son sabios y entendidos por su buena conducta, por medio de sus obras. Ustedes van a mostrar si son sabios y si son entendidos. Por eso él pregunta: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? Si hay alguno que se la quiera tirar de sabio y de entendido, muéstremelo con sus obras, dice el apóstol Santiago. Mire qué bendición. Es que, hermano, la Biblia dice que el evangelio no consiste nada más en palabras, sino que en poder, dice la escritura. Esto no solo es hablar, yo puedo, yo lo sé, yo lo tengo, yo lo sé todo.
esto no se trata solamente de saber, solamente, hermano, de entender para presentarme o manifestarme que yo lo sé todo y que yo soy sabio. Esto se trata de poner por obra todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos hablado, porque no solamente tiene que ser de labio y de diente lo que nosotros hagamos. Esto tiene que ir respaldado por nuestros hechos, por nuestras actitudes. Lo que usted habla se le va a reflejar con sus hechos. Lo que yo hablo se me tiene que reflejar con mis actitudes. El apóstol Santiago le dice a la iglesia: alabado sea el Señor, muestre por la buena conducta sus obras. Alabado sea Jesús. Si se nos hiciera la pregunta, hermanos, a nosotros, a usted que me está escuchando, a los que están a través de la página, y a mi vida, si se nos hiciera la pregunta, ¿quién es una persona sabia?, ¿qué responderíamos nosotros? Claro, somos humanos, somos polvo y nuestra mente piensa cosas terrenales. Por nuestra carne pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa. La mayoría de nosotros respondiera diciendo que los sabios son los que tienen títulos, los sabios son los que tienen buenas carreras, los sabios son los que tienen muchos diplomas en sus casas, porque se lo ha ganado por su sabiduría. A la lógica humana eso es así. El sabio emprende un camino, emprende una carrera y por su sabiduría alcanza la meta que se ha propuesto. Nada más le va a ayudar a alcanzar la meta más que la sabiduría que él tenga. Cuando vemos en lo secular también, en las escuelas, institutos, el que pasa de año o que pasa de grado, ¿qué es lo que tiene que tener? Mucha sabiduría. Que cuando le dejen las tareas, él las haga bien. Que cuando le dejen los exámenes, su sabiduría se note y se demuestre. Mire, la revelación en la palabra lo que nos muestra. El apóstol le dice a los de la tribu dispersas: ustedes tienen que demostrar que son sabios y entendidos a través de sus hechos, a través de sus actitudes y a través de sus obras. En lo terrenal, el joven que se la tira de sabio, la joven que se la tira de sabio, el hombre y la mujer que manifiestan sabiduría, se les nota cuando alcanzan algo, cuando alcanzan una meta. ¿Cómo lo hicieron? Poniendo por obra la sabiduría que ellos tenían, poniendo por obra el entendimiento que ellos tenían. Ahora, eso es en el ámbito terrenal, pero en lo espiritual, que es lo que más nos importa, hay un sabio, hay un entendido que trabaja muy diferente, que trabaja muy diferente. Hermanos, la Biblia le da un enfoque diferente. Y no como lo ve el hombre, lo mira Dios. Dios no mide la sabiduría a través de logros humanos. Dios no mide la sabiduría a través, hermanos, de conocimiento humano. Dios no mide la sabiduría a través de títulos, a través de carreras, a través de años sobrepasados. Hermanos, Dios no mira y Dios no mide la sabiduría en esa manera, sino que el Señor mide la sabiduría por medio de las acciones del día a día. Y en el ámbito cristiano, hermanos, el Señor nos enseña qué hechos, qué actitudes, qué obras son las que tiene que manifestar un hombre sabio. En esta noche, hermanos, quiero mostrar con la ayuda del Señor
que si alguien se hace llamar sabio, que si alguien, y ponga ojo a lo que le estoy diciendo ahorita, en esta noche quiero mostrar que si alguien manifiesta ser sabio y entendido, tiene que estar cumpliendo lo que la palabra del Señor muestra que hace un sabio. Porque si no lo hace, la sabiduría y el entendimiento que está manifestando, hermanos, y que está hablando, solo va a quedar en palabras. Amén. Solo va a quedar en palabras. ¿Qué hace un sabio? ¿Cómo es un sabio? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Y esto es doctrina. Si yo digo que soy sabio y que soy entendido, pero no cumplo lo que ahorita voy a mostrarle, y no hago lo que ahorita la Escritura nos va a mostrar, mi sabiduría y mi entendimiento que yo profeso es falso. Por eso es que Dios derriba la sabiduría humana, porque el humano se queda con el yo sé, yo lo puedo, yo lo entiendo, pero no hace. Y Dios no lo hace así, porque a Dios le gustan las cosas que se hablen y que se hagan. Por eso los conflictos que tenía Jesús en su ministerio eran con hipócritas, con religiosos que sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Eran escribas, eran intérpretes de la ley, pero se convertían en fariseos. ¿Qué significa esto? Que estos hablaban pero no hacían. Ponían cargas y ellos no hacían tampoco. Y Jesús siempre le reprendió esa mala actitud. Siempre. Ahora, si usted y yo, hermanos, mostramos que somos sabios, somos entendidos, pero no cumplimos con el reglamento que tiene que tener un sabio según la Biblia, hablándolo ya, viéndolo desde los ojos de Dios, como Dios nos ve y como Dios ve un sabio, hermano, nosotros nos convertimos en un fariseo más y no en un entendido y no en un sabio delante de Dios. Luego, cuando le muestre cada verso, cada actitud y cada hecho, vamos a ir metiendo ciertos ejemplos de hombres de Dios que no solo con apariencia y con palabras mostraron que eran sabios, sino que con hechos. Acciones de un sabio, no palabras de un sabio, sino que acciones. Vamos a la primera acción de un hombre sabio según la Biblia, según el orden de Dios y como Dios ve al sabio. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Oiga lo que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El inteligente es el mismo entendido. El sabio es el mismo entendido e inteligente. ¿Cuál es la primera acción, hermano, que muestra un sabio según Dios? Oiga, hermano, según Dios. No es según yo, según usted, no, es según Dios. Es santificarse. ¿Me está escuchando, hermano? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué significa? Apartarse de la maldad. Tener temor a Jehová es, hermanos, no le quiero fallar,
Ese es el temor. No es, mira hermano, hay gente que se equivoca y piensa que el temor a Jehová en la sabiduría es tenerle miedo. Es verlo como un Dios malo. Es verlo como un Dios, hermanos, súper, pero súper malo. No, no es así. El temor a Jehová es respetarlo. Entonces, un sabio demuestra una acción teniéndole temor para fallarle. Amén, hermanos. La primera acción de un sabio es temblar delante de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos se les muestra una oportunidad de fallarle a Dios comiendo comida babilónica, pagana. Y ellos lo primero que dicen es: no nos vamos a contaminar, pero ustedes tienen que comer. No, pues no nos den comida, pero es que se van a morir. No nos vamos a morir, pero es que se van a enfermar. Hagan la prueba con nosotros. Denos tantos días, pruébennos por tantos días y van a ver que no nos vamos a enfermar. Pero ¿cuál es el propósito de Daniel y estos 3 hebreos, o de los 4 hebreos completos? Es, hermanos, respetar a Dios. ¿Por qué? Porque su principio en sabiduría era temer a Jehová, el Dios de sus padres, porque eran hebreos. Los israelitas, su Dios es Jehová. Y en la escritura vemos, hermano, cómo los descendientes hablaban y decían: mi Dios es el Dios de mis padres, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra y del hombre mismo. ¿Cómo mide Dios a un sabio? ¿Cómo mide Dios la sabiduría y el entendimiento de un sabio? Viendo que el sabio demuestre su sabiduría respetando a Dios. Mire cómo lo vemos nosotros los humanos. Nosotros no lo vemos así, pero Dios mira a un hombre que puede tener muchos títulos. Mira a un hombre que puede tener doctorado. Mira a un hombre que puede tener, hermano, un título de licenciado, un título de juez, un título de rey, un título de presidente, lo que sea. Y entre comillas, para llegar a ese puesto es porque es una persona sabia. Pero dice Dios: para mí este es un insensato, porque se llenó en el mundo de logros humanos y terrenales, pero su alma la pierde. Dios no mira a estas personas como sabias. Dios mira a un sabio cuando el hombre le dice a Dios: yo te voy a respetar a ti ante todas las cosas. Yo le voy a respetar su nombre, Señor, ante cualquier situación. Ahí Dios sí está viendo un sabio en una persona. Ahí Dios sí está viendo un entendido en el hombre. Para que Dios nos mire entendidos y sabios a nosotros en esta noche, nosotros tenemos que demostrar nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y lo que nosotros sabemos y hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, respetándolo a Él sobre todas las cosas. Cuando dice gloria a Dios, el sabio se santifica, hermano. El insensato dice: no podemos ser santos, hermano, porque piensa que santo es ponerle 2 alas y poner la ruedita aquí. Santo es apartarse de toda inmundicia, todo aquel que invoca el nombre de Dios. Eso es ser santo. Que cuando la tentación nos visite, nos llegue, nosotros digamos: no, no puedo. Pero ¿por qué no podés? Claro que sí podés. Número 1, dijo el apóstol, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. Número 2, tenemos un espíritu de amor.
Número 3, tenemos un espíritu de dominio propio. Así que no me pueden hacer fallar a la fuerza, no me pueden hacer pecar a la fuerza. Esa es decisión mía y es decisión suya. Pero así como puede ser decisión suya y mía fallarle a Dios, también es decisión mía y suya respetar a Dios en todo su camino, respetar a Dios en todos sus caminos, en todas sus veredas y en todo lo que Él establezca. Algo bien importante que Dios siempre ha pedido al hombre y a la mujer es que se santifique desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Siempre Dios pidió santidad en su pueblo. A Moisés le decía cada rato Dios: Moisés, santifica a tu pueblo, santifícalo. Y el que se santificaba es porque era sabio delante de Dios. Ahora mire, va que a Daniel lo pusieron entre los sabios, pero terrenalmente los sabios, oiga, entre los sabios, o sea que no solo era él, habían otros, pero Dios a los otros no los miraba como sabios porque eran paganos e idólatras. Pero a Daniel sí lo miraba a Dios como un sabio, porque él sí respetaba a Dios. Le ponen la gran estatua de oro de Nabucodonosor y ellos no se postraron. Y los sabios que estaban en Babilonia tienen nombre de sabios, pero no son sabios delante de Dios. Sabiduría terrenal, conocimiento terrenal a nuestros ojos, sí, un hombre sabio, un hombre que sabe demasiado, un hombre que jamás se equivoca, un hombre de mucho léxico para hablar. Pero dice Dios: no lo veas así, porque yo no lo veo así. A él lo veo como un miserable, a él lo veo como un desbienaventurado. Como dice una de las iglesias el Señor: tú dices que eres rico, pero eres pobre. Alabado sea el Señor. Pero los que dicen ser pobres, estos son ricos porque tienen mi nombre en sus vidas. Alabado sea el Señor. La sabiduría humana jamás va a estar por encima de la sabiduría divina. La sabiduría divina es tan grande y tan poderosa. Gloria a Dios. A su nombre. Las acciones de un sabio, la primera es esa que le mostré: santificarse. Es tan importante demostrarle a Dios, no al pastor, no al líder, no al que predique, y tampoco a su familia ni a su pareja, que usted es sabio. Es a Dios. ¿Cómo lo va a demostrar? Porque Dios pide hechos, y los hechos de un sabio son santificarse. Ahí está, claro lo dice el Señor: santificarse. No hay otra manera más. Dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo al Padre: Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la sabiduría? A través de escuchar la palabra de Dios, porque esto es impartir sabiduría. Dice el libro de Proverbios, hermanos, alabado sea el Señor, que hay dos mensajeros. Hay un mensajero bueno y hay un mensajero malo. El mal mensajero acarrea desgracias, pero el mensajero fiel acarrea salud. ¿Y cómo inició el apóstol Santiago su carta? A las 12 tribus esparcidas: salud a vosotros. Porque las palabras que él iba a expresar iban a dar salud al oyente. Entonces, cuando recibimos salud a través de esta palabra, de esta escritura tan maravillosa, nosotros aprendemos de Dios, de los hombres que Dios permitió que se hablase en su escritura, hermano, y ahí adquirimos sabiduría. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Por eso dijo el apóstol también en su misma carta: no solamente sean oidores, sino hacedores. Porque Dios lo primero que va a ver es el actuar. Hay gente, hermanos, que pelea tanto por el tema de que la salvación no es por obras.
Y eso todos lo sabemos. No es por obras, esto es por gracia. Pero eso no significa que nosotros no vamos a actuar y no vamos a hacer buenas obras. Porque Dios no solo quiere que el hombre diga, soy salvo, hermano, pero me voy a quedar haraganeando en la obra del Señor. Amén, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, hermano, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. Entonces hay obras que hacer. Sí, somos salvos, pero hay obras que hacer. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas a una de las iglesias, le dice, exhortándole las siguientes palabras: tienen que ser diligentes y no perezosos. ¿Me está escuchando, hermano? El sabio va a demostrar que es sabio y entendido santificándose, guardándose para Dios, guardándose de todo paganismo, guardándose de toda tentación. Dice la Biblia que una de las mejores armas es velad y orad. Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, la Biblia dice que vamos a ser tentados, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en la tentación. La tentación nos pone enfrente, pero cuando entramos a la tentación la abrazamos. Entonces, para mostrar que yo soy sabio y entendido, y hermanos, y fíjese que yo sé de la escritura, yo sé de la palabra, Dios dice, demostrármelo santificándote. Mire qué bonito como Dios ve las cosas, hermano, y Él jamás se va a equivocar. Vamos al otro punto, a la otra acción. Proverbios 10, verso 19. Mire, hay personas que le aburren este estilo de mensajes así, hermano, pero tenemos que saber que hay que aprender. Aleluya, Jesús. Proverbios 10, 19. ¿Lo tienen? Sí. Oiga lo que dice: en las muchas palabras no falta el ¿qué? El pecado. Mas el que refrena sus labios es. ¿Y quién es un prudente, hermano? Alguien entendido y sabio. Entonces viene Dios y dice: yo mido la sabiduría en el hombre en este sentido, que domine su lengua. El sabio va a demostrar que es sabio delante de Dios, dominando este pedazo ¿de qué? De lengua. Porque este pedazo de lengua, chiquitito, dice el Señor, pero prende grandes incendios, hermano. Por esta lengua muchos mueren, porque aquí está el poder de matar, de destruir o de dar vida también. La lengua es una parte del cuerpo terrible en el hombre, hermanos. Y el que es sabio y entendido la va a refrenar como se frena el caballo. La va a domar, que cuando quiera hablar cosas que no le agradan a Dios, se la va a masticar, hermano. Ese es el sabio. Ese es el sabio. Pero el que no refrena su lengua y dice que es sabio, Dios lo mira como un insensato. Como decía aquí, prudente. Y la palabra contraria a esa es imprudente. Hay personas, hermanos, que se pueden tildar de sabios, de entendidos, de hombres de buenas obras, pero arman unos escándalos con sus lenguas, hermano. Arman unos problemones con su lengua que han sido capaces de destruir hogares, matrimonios, romper lazos familiares. Eso es lo terrenal, ya no digamos lo ministerial. Han destruido templos, iglesias,
han hecho que pastores, líderes caigan de sus obras. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros podemos decir, hermano, yo no le hago caso a los chambres, yo no le hago caso a las palabras de los hombres, a la amenaza del hombre. Yo aquí me resbala, hermano. Vamos a ver si es verdad, dice Dios. ¿Ustedes cómo son? Ustedes se congregan una vez a los 15 días. Y pongamos al profeta Eliseo, un hombre de fuego y de unción, sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sabe a qué le tuvo miedo Elías, perdón? A la lengua de Jezabel. ¿Por qué? Porque no fue con hechos, fue con palabras. Y le dijo: te voy a matar como mataste a mis profetas. La lengua de Jezabel, hermano, amedrentó tanto a Elías que lo hizo que se fuera a esconder en una cueva. Ahora, ¿qué significa esto? Que la lengua va a dañar sí o sí, hermano. Por eso el sabio la va a sujetar, el sabio la va a detener. Alabado sea el Señor. Y ahí se pone por obra el dominio propio. No, usted va a hablar palabra de Dios y solo cosas buenas y no cosas malas, porque sabemos nosotros que podemos ocasionar un incendio terrible en cualquier vida. Alabado sea Jesús, hermanos. Cuando dicen gloria a Dios, domina su lengua el sabio. Domina su lengua el sabio. Si usted ve, hermanos, en las iglesias personas que andan chambreando, que andan aquí, son insensatos. Pero ¿sabe qué es lo raro? Que tiene apariencia de sabiduría. Porque lo va a ver modesto. Si hablamos en el hombre, en nosotros, con la manga larga, el pantalón de vestir, zapatos de vestir, bien peinado, con corbata, con chaleco, con traje y todo. Apariencia de sabiduría y entendimiento, pero desbocado para hablar. Y Dios lo ve como un insensato. Veamos a las mujeres: falda larga, blusa bien decorosa, mantelina cubriendo su cabeza, como la Biblia lo dice, lo establece. Apariencia de sabiduría, pero hermano, el chambre como que es pan caliente. ¿No se ha fijado usted en las congregaciones cuando algo pasa, hermano? Pues como no hay iglesia perfecta, cuando algo pasa, ahí se activa el club de los chambrosos. Y ese club de los chambrosos no va a edificar, no se va a reunir para edificar, sino que lo que va a hacer es tirarle más sal, o en este caso tirarle más y más piedras a la persona que cometió el error. ¿Me está escuchando, hermano? Personas que se la tildan de sabias, pero no tienen nada de sabiduría. Y sabiduría no es solo, hermano, cantar, danzar. Eso no es sabiduría. Eso es parte del combo del que el Señor dijo: estas son señales que seguirán a los que creen en mí. Pero sabiduría es demostrar con nuestra propia personalidad, con nuestros hechos, de que en verdad somos sabios. Por eso, sí o no, que está hermoso ese versículo que el apóstol Santiago dijo: ¿quién de vosotros es sabio y entendido aquí? Pues si alguno lo es, muéstrelo con mansedumbre a través de sus obras y sus actitudes. Hay que dominar la lengua. Hay que tener cuidado en lo que hablamos, porque podemos destruir a alguien. Nos podemos convertir en un Abel, en un Caín, perdón. Ahora no va a matar el cuerpo usted así como lo mató Caín a Abel. Ahora con esto nos convertimos en homicidas, dice la Biblia. En homicida.
Todo aquel que aborrece a su hermano se convierte en un homicida, dice el Señor, semejante a Caín. Y el que aborrece habla mal de su hermano. Mire, hermano, es algo que se ve hoy en día y son cosas que tenemos que hablarlas sin miedo. ¿Cuántos ministerios entre ellos tirándose a muerte, hermano? Pastores entre ellos tirándose a muerte, predicadores. Está bien, hermano, la Biblia declara que tenemos que exhortar al impío, al pagano, pero ahora los pleitos son: yo tengo más unción que pastor, aquel es un gran aguado, aquel es un gran débil, aquel es un gran apagado, aquel aquí, aquel allá. La lengua está suelta. Está suelta como una cabra montés que no haya ni por dónde agarrar. A veces, hermanos, la persona, en vez de utilizar la lengua para algo bueno, para lo malo, hermano, para lo malo. Mire, y da coraje muchas veces ver a las personas que en el mundo han sido terribles, hermano. Han sido buenos para andar hablando, haciendo chambre, haciendo aquí, haciendo allá, pero para predicar no lo quieren hacer. Y han sido buenos para andar dando garabato a la gente, dando garabato y garabato. Y aquí pudiera haber utilizado ese gran léxico de palabras para lo malo, ahora utilizándolo para lo bueno. Pero no, el hombre así es. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero tenemos también la otra lección: vence lo malo haciendo el bien. Y el sabio va a vencer lo malo haciendo el bien, refrenando su lengua. La lengua puede meter en problemas a su familia, a su hogar, su ministerio y cualquier cosa. Hermano, hoy en este tiempo son cosas que tenemos que hablarlo porque es así. ¿Cuántas personas, hermano, han muerto? Otros presos, otros en problemas, otros en disensiones por culpa de la lengua. Porque la lengua es buenísima, hermano, buenísima para actuar, pero para meter en problemas al hombre y a la mujer. Amén, hermanos. Entonces, la primera acción de un sabio es santificarse, ya lo vimos. Y la segunda es guardar su lengua. Guardar su lengua del mal. Para terminar con esa acción, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice que de nuestra boca no salga ninguna palabra ociosa, ninguna palabra mala que no sea agradable a Dios. Amén, hermanos. Así lo dice la Escritura. Vamos a la acción número 3. Proverbios 12:15. Mire que Salomón, una sabiduría tremenda, hermano. Proverbios 12:15. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece, ¿el qué, hermanos? Al consejo es sabio. La otra acción del sabio, hermanos, es escuchar el consejo y obedecerlo. En español, la acción del sabio es ser obediente. Y este es un tema, hermanos, que a muchos no les parece y no les gusta. Ayer lo estábamos viendo con la predicación que Dios le dio a nuestra hermana Morena y que nos compartió a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Obediencia. Y la obediencia es fidelidad. Ahora, un sabio manifiesta su sabiduría y su entendimiento santificándose, guardándose para el Señor, respetándolo, guardando su lengua, no provocando problemas, no ser disensionista. Y ahora
nos da el consejo Dios diciendo, y es obediente. Escucha el consejo y lo pone por obra. Porque el contrario del sabio es, hermanos, necio. Amén. El camino del necio, oiga, no del sabio, es derecho en su propia opinión. Pero el sabio, oiga lo que dice: Señor, está bien que haga esto, está bien que me vaya por aquí. Y el Señor le va a decir: no, es por otro lado. El sabio dice: gracias, Señor, no me voy a ir aquí, me voy a ir aquí entonces. Pero el necio lo que va a hacer es: si yo puedo decidir, la decisión es mía, nadie tiene que meter en mi vida, no tengo que preguntarle a nadie qué es lo que tengo que hacer. Pero el sabio dice: no, yo tengo que consultar y recibir y pedir un consejo. Un sabio va a demostrar su sabiduría y su entendimiento, mi amado hermano, obedeciendo. Obedeciendo. Hermanos, estamos rodeados de gente rebelde nosotros. De gente rebelde que no le gusta obedecer el consejo, que reniegan cuando alguien les da un consejo, que se molestan ante el consejo y lo primero que dicen es: nadie se tiene que meter en mi vida. Y obviamente usted se lo da con todo el amor del mundo el consejo, porque no quiere que le vaya mal. Ejemplo bíblico: ¿ustedes creen que los padres de Sansón querían algo malo para Sansón? Días atrás hemos visto eso, que nos predicó también nuestra hermana Morena. Hermano, y si no la agarró, fue cosa suya, yo me lo echo en la bolsa. Pero los padres le dijeron: tú te has santificado desde pequeño, hemos hecho un pacto con Dios que tú vas a ser santo desde pequeño. Y el voto de Nazaret, ese voto del nazariato, hermano, equivalía a un pacto con Dios íntimo, como la hermano, la circuncisión era similar. Porque el incircunciso es porque estaba fuera del plan de Dios, fuera del pacto de Dios. Pero el que se circuncidaba, hermano, es porque habían hecho un voto para santificarlo. Y el voto del nazariato era similar, dedicado a Jehová. Significaba eso. Ahora vemos que los padres le decían: ya estás creciendo, ya te van a entrar mañas y ya vas a sentir cosquillitas, Sansón, de tener mujer. Pero te tenemos que decir un consejo: no vayas a buscar mujer de entre los filisteos, porque esa no te conviene y te va a ir mal. ¿Qué es lo que hizo Sansón? Mis padres no se tienen que meter en mi vida, a mí Dios me conduce, yo soy ungido por Dios, yo tengo fuerza. Y hoy le hago una pregunta: ¿la fuerza que tenía Sansón lo libró de la mujer filistea? No. ¿Por qué razón no lo libró? Porque en la fuerza no estaba la sabiduría, hermanos. La sabiduría está en el temor a Dios. La sabiduría está en refrenar su lengua. Porque Sansón no la refrenó. Él le contó su secreto. Él le contó su secreto a la filistea. Eso significa que su propia lengua no la refrenó y le fue mal por su propia lengua a Sansón. Y ahora también, ¿por qué? Por no ser obediente al consejo. El consejo se recibe, el consejo, hermano, se abraza. Por eso cuando vengamos al culto, atencionemos la palabra del Señor, porque ese es el consejo para nuestras vidas. A su nombre. Entonces, la tercera acción de un sabio es obedecer. Amén, hermanos. Cuarto consejo para ir terminando:
Efesios capítulo 5. Busque rápido. Efesios capítulo 5, vamos a leer versos 15 y 16. Mire esta otra acción de un sabio, hermano. ¿Lo tiene? Mirad pues con diligencia como andéis. No como qué dice, hermano. ¿Alguien que me diga ahí? 5:15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quédese ahí. La otra acción de un hombre sabio. Dios mira a un hombre sabio cuando el hombre aprovecha bien su tiempo. Mire qué bonito está esto. Cuando el hombre aprovecha bien. No andemos como necios, dice Pablo a los Efesios, sino que andemos como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Ahora veamos a los sabios entre nosotros, los que manifiestan sabiduría y entendimiento. ¿Cuánta gente ve usted que el tiempo cómo está y no aprovecha el tiempo, hermano? ¿Sí o no que se aflige al ver noticias que está en guerra Israel? ¿Sí o no que se aflige al ver noticias que hay pestes? ¿Sí o no que se aflige al ver noticias, hermano, de que hay terremotos? ¿Sí o no que nos afligimos? Pero estamos viendo que los tiempos son malos y no aprovechamos a buscar a Dios. Entonces, el accionar de un sabio, ¿cómo es? Aprovechando el tiempo. Y Pablo, y tengo que meter esto, Pablo, o mejor dicho, el apóstol menciona que aprovechar el tiempo es congregarse. Porque el que no aprovecha el tiempo no lo va a hacer, no va a buscar a Dios, porque ya lo tiene como una costumbre. No ir a la casa de Dios, no orar, no leer la palabra, no vigilar, no ayunar. Y aprovechar el tiempo en estos tiempos malos es hacer todas esas cosas. Dice el profeta Isaías, inspirado por la palabra de Dios: buscadme hoy que puedo ser encontrado. Hoy que puede ser encontrado. En medio de estos tiempos malos se encuentra Dios. Y el hombre tiene que aprovechar el tiempo, hermano. Son los últimos tiempos cuando más tiene que meterse el hombre con Dios, cuando más tiene la mujer que meterse con Dios. Quiere mostrar su sabiduría, lo va a hacer. Pero miren los sabios de este tiempo, hermano. Miren los entendidos de este tiempo. No quieren buscar a Dios, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren vigilar, no quieren predicar. ¿Me está escuchando, hermano? No quieren hacer la obra del Señor. Usted les invita, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal lugar. Y como nos dijo nuestra hermana ayer, los mismos de la foto. En los cultos, los mismos de la foto. Habiendo más personas que pueden estar aquí. Yo sé que hay personas que pueden estar enfermas. Yo sé que hay personas que por una y otra razón están, hermano, que no pueden venir. Pero hay personas que pueden estar viendo la transmisión y están buenos y no vinieron al culto. Hay personas que mejor se quedan. No, hermano, yo por Facebook lo voy a ver. Aprovechemos el tiempo, dice el Señor. Aprovechemos el tiempo. El culto jamás va a ser igual verlo de una pantalla a estar en vivo y en directo. Amén, hermano. Jamás va a ser igual. Se le vale a los que están de larga distancia, pero los que estamos cerca y podemos hacerlo, no lo hacemos muchas veces. Así que aprovechemos
bien el tiempo. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, los tiempos son finales. Congreguémonos, metámonos con Dios, veamos en qué nos involucramos en la obra del Señor. Pero el que hace lo contrario, este es un insensato. Ahora mire, hermano, ¿cómo mira Dios a un sabio? Primero es que se guarde para el Señor, que le tenga temor y que se santifique. Lo siguiente es que domine su lengua, que no se meta en problemas, ni haga problemas él. Lo tercero es que escuche el consejo y que lo obedezca y lo ponga por obra, que sea humilde, hermano, para recibir el consejo. Y lo cuarto es que aproveche el tiempo buscándolo a él. Y termino con el último. Proverbios 11, versículo 30. Proverbio 11, versículo 30. ¿Lo tiene, hermano? Oigan lo que dice. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es... Mire cómo Dios mira a un justo. O sea que el que no se anda rebuscando por ganar almas, este es un insensato, es un necio. Gloria a Dios por los que nos gusta buscar las almas, predicar, evangelizar. Gloria a Dios por eso, hermano, porque estamos demostrando sabiduría. Estamos demostrando sabiduría. ¿Y sabe por qué el necio no le gusta eso, hermanos? El evangelismo y buscar las almas, ganar almas. ¿Por qué no le gusta? Porque ahí no le aplauden, ahí no le van a dar comida, ahí no le van a dar dinero, ahí no lo van a abrazar, ahí no le van a decir qué bonito predicó. Si usted se fijó el día sábado, nadie nos salió a decir a nosotros: hermanos, los felicito por lo que andan haciendo. Nada. Al contrario, hay unos que hasta se metían y se escondían. ¿Por qué? Porque ahí la audiencia no es la audiencia de la iglesia, la misma, que le va a aplaudir cuando usted predique, que le va a felicitar como predicó. No, allá afuera sí es la guerra de verdad. Allá afuera sí es, hermano, hacer la obra. Y Dios dice: yo no solo veo al sabio como el que se santifica, como el que domina su lengua, como el que escucha el consejo y obedece, como el que aprovecha el tiempo, sino como también el que gana almas. ¿Hicieron a Pedro sabio, sí o no, hermano? Pregunta sencilla. Esto se me acaba de venir ahorita. Le dice el Señor: desde ahora serás pescador. En español, desde ahora vas a ser sabio y no insensato. ¿Por qué? Porque ibas a ganar almas. ¿Sí o no? Qué maravilloso ver cómo Dios mira a un sabio. Como nosotros lo vemos, estamos equivocados. Pero como Dios lo ve, así es. Entonces, el mensaje de esta noche, hermanos, a través de la palabra del Señor, inspirándose en Santiago, muestra la sabiduría mediante, no con lujos, sino con carácter. No con títulos, sino con actitudes. No con diplomas, carreras o puestos de eminencia, sino que con hechos. Delante de Dios, hermanos, practicando lo eterno antes que lo terrenal. Porque algo que Dios siempre va a demandar es las cosas de Él primero, antes que todo. Le dice también el Señor a uno: hermano, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que el que gana almas es. Así que el que pretenda tener sabiduría tiene que comenzar a foguear la palabra de Dios para poder compartirla y para poder ganar almas para Cristo. Amén, hermanos. Así que demos gracias a Dios por su palabra. Y el pueblo del Señor dice: amén.
Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es maravillosa, Señor amado. Gracias por hablarnos, Señor Dios mío. Queremos ser sabios no solo de palabra, queremos ser entendidos no solo de palabra, sino que queremos ser sabios